Un joven violinista vivía en paz con su hermano mayor ciego y un gato negro de una sola oreja. Aunque eran pobres y solo tenían la música para sobrevivir, daban gracias a Dios cada noche. Quédate hasta el final para que descubras qué prepara Dios para ellos. Había una vez, en un pequeño pueblo de casas blancas y callecitas empedradas, un joven violinista llamado Daniel. Vivía con su hermano mayor, Aarón, en un cuarto alquilado de una casa vieja que estaba cerca de la plaza del mercado. No era un lugar lujoso. Era apenas un cuarto rectangular, con 2 camas angostas pegadas a las paredes, una mesa pequeña de madera donde comían, una estufita de carbón que calentaba en invierno, y un ventanal con rejas por donde entraba la luz de la mañana. Pero aquel cuartito humilde era sagrado para los 2 hermanos, porque en él había música, oraciones y un amor que no se compra con oro. Aarón era mayor que Daniel por 7 años. Era ciego de nacimiento. Sus ojos color miel, grandes y hermosos, nunca habían visto el mundo. Pero Dios, en su misterio, le había dado otro regalo. Un oído tan fino que podía escuchar una moneda cayendo en el otro extremo de la plaza. Podía identificar a cada vecino por el sonido de sus pasos. Podía distinguir el canto de cada pájaro. Y sobre todo, podía entender la música como si la música misma le hablara al alma. Daniel y Aarón habían crecido siendo todo el uno para el otro. Sus padres, don Rafael y doña Elena, habían muerto en un accidente de carruaje cuando Daniel tenía apenas 9 años y Aarón 16. Un caballo se había espantado bajando una pendiente y el carruaje se volcó. Los padres murieron en el acto. Aarón, que iba atrás con Daniel, se salvó por un milagro. Desde ese día, Aarón se había jurado ante Dios que sería padre y madre para su hermano menor. Y cumplió su palabra con el corazón. Aunque era ciego, Aarón tenía manos de ángel con los instrumentos. Su padre, don Rafael, había sido músico de orquesta y le había enseñado a Aarón a tocar la flauta desde muy pequeño, porque decía que la flauta era el instrumento que los ciegos podían dominar mejor. Y Aarón, que nunca pudo ver las partituras, aprendió todo de oído. Miles de melodías se le quedaban grabadas con solo escucharlas 2 veces. Cuando tocaba la flauta, la gente se detenía en la calle a escucharlo. Cuando Daniel tenía 10 años y los 2 hermanos ya vivían solos en el cuarto alquilado, Aarón le dijo una tarde: «Hermano, tú tienes que aprender algo que te sirva para vivir. Y como nuestro padre tenía un violín que nos dejó, te voy a enseñar a tocarlo». Daniel miró el violín con respeto. Era un instrumento viejo, de madera oscura y brillante, con una inscripción en latín por dentro que decía que había sido hecho en Italia hace más de 100 años. Don Rafael lo había heredado de su propio padre. «Pero Aarón, tú no puedes verlo. ¿Cómo me vas a enseñar?». Aarón sonrió con esa sonrisa suya, serena y llena de luz, aunque sus ojos no vieran. «Hermano mío, yo no veo con los ojos, pero veo con los dedos. Y oigo con el alma. Vamos a hacerlo así. Yo voy a tocar en la flauta una nota. Tú la vas a buscar en el violín hasta que suene igual. Y así, poco a poco, vas a aprender. La música no se aprende con los ojos. Se aprende con el corazón». Y así empezó Daniel a aprender. Al principio fue difícil, casi imposible, pero Aarón era paciente como pocos. «Otra vez, hermano, esa no es la nota. Esa que tocaste está un poco más abajo. Sube el dedo. Ahí, sí. Ahora sí. Ahora sí suena como un ángel». Daniel se reía a veces, lloraba otras veces de la frustración, pero nunca abandonaba.
porque cuando veía a su hermano con los ojos cerrados, sonriéndole con esa paz profunda, le daban ganas de tocar hasta hacerlo feliz. Pasaron los años. Daniel se volvió un violinista hermoso. Aarón decía que tenía manos de arcángel, y juntos ellos dos, los dos hermanos huérfanos, empezaron a vivir de la música. Salían a las plazas, a las bodas, a los bautizos, a los funerales. Daniel tocaba el violín. Aarón lo acompañaba con la flauta. La gente les pagaba con monedas, con comida, con ropa usada. Alcanzaba apenas para sobrevivir, pero siempre alcanzaba. Nunca les faltó el pan. Cada noche, cuando terminaban de tocar y regresaban al cuartito, Aarón y Daniel se sentaban a la mesa a cenar lo que les habían regalado ese día. Un pedazo de queso, pan duro, una sopa aguada, una manzana, pero antes de comer siempre daban gracias a Dios. Señor, gracias por este día. Gracias porque hicimos música y la gente nos dio de comer. Bendice a los que nos escucharon y bendice a los que no tienen nada esta noche. Después de cenar, Aarón le pedía a Daniel que le leyera un pedacito de la Biblia. Los dos hermanos tenían una Biblia vieja que había sido de su madre, y Daniel le leía cada noche un pasaje a Aarón. A veces los salmos, a veces las historias de los profetas, a veces los evangelios. Aarón escuchaba con los ojos cerrados, asintiendo despacio. Hermano, Dios habla mucho a través de la música en los salmos. ¿Ves? Cantad al Señor cántico nuevo. Alabadle con salterio y arpa. Nosotros somos músicos, Daniel. Nosotros cantamos al Señor cada vez que tocamos. Aunque no digamos palabras, nuestra música es oración. Daniel escuchaba esas palabras con el alma. Esas palabras quedaron grabadas en su corazón para siempre. Antes de acostarse, los dos hermanos se arrodillaban junto a sus camas. Daniel le agarraba la mano a Aarón, porque a pesar de que Aarón era mayor, Daniel le servía como sus ojos en todo, y los dos oraban juntos. Señor, gracias por la música, gracias por los dedos de Daniel y los oídos de Aarón. Gracias porque aunque no tengamos mucho, tenemos el uno al otro. Cuida a nuestros padres en el cielo y cuídanos a nosotros aquí en la tierra. Pero en aquel cuarto de los dos hermanos no vivían solos. El mismo día en que su madre, doña Elena, murió, había aparecido frente a la puerta del cuartito un gato. Un gato negro como la noche, viejo, flaco, con una oreja partida a la mitad, como si alguna vez hubiera tenido una pelea feroz. El gato había llegado maullando hasta el umbral y se había sentado ahí, mirando fijamente. Daniel, que entonces tenía 9 años y acababa de volver del funeral de su madre con Aarón, lo vio y no supo qué hacer. Aarón, hay un gato en la puerta, un gato negro. Aarón se acercó despacio. No podía verlo, pero lo escuchó maullar. Se agachó, extendió la mano. El gato se acercó y le olió los dedos. Aarón, sin ver pero sintiendo con el alma, dijo en voz baja: «Este gato tiene alma, hermano. No es un gato cualquiera. Llegó el día que mamá se fue al cielo. Lo mandó ella. Se queda con nosotros». Daniel, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. «¿Cómo lo llamamos, Aarón?» Aarón pensó un momento. Abdías. Le voy a poner Abdías, hermano. Era el nombre de un profeta pequeño pero importante. Habla de cómo Dios derriba a los soberbios y levanta a los humildes. Este gato tiene cara de profeta humilde. Ya verás. Y así se quedó Abdías con ellos. Se quedó por 12 años. Era un gato serio, silencioso, con los ojos dorados que brillaban en la oscuridad. Pasaba los días dormido sobre la cama de Aarón, al pie,
como un guardián. Por las noches salía a cazar a los callejones y regresaba siempre al amanecer. Comía lo que los hermanos le dejaban: un pedacito de pan mojado en leche, alguna sobra de queso, agua limpia. Nunca pidió más. Era un gato que parecía saber que ellos eran pobres y que no se podía exigir demasiado. Pero Abdías tenía algo especial. Algo que Aarón, con su oído finísimo, notaba más que nadie. Hermano, ¿te has fijado que Abdías siempre viene cuando tocamos? No importa en qué rincón esté durmiendo. Cuando empezamos la música, él se acerca. Se sienta frente a nosotros y escucha. Ese gato tiene oído de ángel, hermano. Dios lo hizo así. Y era verdad. Abdías, cuando Daniel afinaba el violín, abría los ojos dorados y se acercaba. Se sentaba en el centro del cuarto, con la cola enroscada alrededor del cuerpo, y escuchaba. Movía las orejas con cada nota, como si entendiera cada melodía. Cuando Aarón soplaba la flauta, Abdías hasta cerraba los ojos y ronroneaba profundo. Los dos hermanos se reían. «Nuestro público favorito», decía Daniel con ternura. Así pasaron los años. Daniel se volvió un joven de 21 años, delgado, alto, con los ojos tristes pero amables, de quien ha sufrido pero no ha perdido la fe. Aarón, a los 28, seguía siendo el que guiaba al hermano menor. Aunque él era el ciego, Daniel siempre le pedía consejos, porque Aarón tenía esa sabiduría extraña de los que no ven con los ojos, pero ven con el alma. Pero la vida, como siempre sucede, tiene sus pruebas preparadas. Y aquellos dos hermanos que habían sobrevivido tanto juntos estaban a punto de enfrentar el dolor más grande que jamás habían conocido. Fue un invierno especialmente frío. El viento bajaba de las montañas como un cuchillo. La nieve caía en las calles y el cuartito alquilado, con la estufita de carbón pequeña, no alcanzaba a calentar lo suficiente. Daniel y Aarón tenían que salir a tocar a la calle casi todos los días, porque la gente no hacía muchas fiestas en esa época y las monedas eran pocas. Se paraban en la plaza principal, junto a la iglesia, envueltos en mantas. Daniel tocaba el violín con los dedos entumecidos y Aarón soplaba la flauta con los labios morados por el frío. Aarón empezó a toser. Al principio fueron toses sueltas, ligeras, pero con el correr de las semanas, las toses se volvieron más profundas, más dolorosas. Se pasaba las noches enteras sin dormir, doblado en la cama, sacudiéndose. Daniel se preocupó. «Hermano, no vengas a tocar mañana. Quédate en cama». «No, Daniel. Si no tocamos, no comemos. Ya se me va a pasar». Pero no se le pasó. Cada día, Aarón se veía más pálido, más flaco. La tos no cedía. Una noche Daniel vio que el pañuelo que Aarón llevaba para toser estaba manchado de sangre. Se le heló el corazón. «Aarón, ¿desde cuándo estás escupiendo sangre?» Aarón intentó esconder el pañuelo. «Es poco, hermano. No te preocupes». «Claro que me preocupo. Mañana vamos al curandero». Al día siguiente, Daniel casi cargó a Aarón hasta la casa de don Saúl, el curandero del barrio, un viejito de barba blanca y ojos tristes que atendía gratis a los pobres. Don Saúl examinó a Aarón despacio, le puso la oreja en el pecho, le miró los ojos, le tocó las manos frías. Salió con Daniel a la calle y le habló con la voz bajita. «Muchacho, lo siento. Tu hermano tiene una enfermedad mala en el pulmón. Fue el frío. Fue estar tantas horas al aire libre, con ese cuerpo suyo tan delgado. Le voy a dar un jarabe para que sufra menos. Pero no te voy a mentir, hijo.
tu hermano se nos va pronto. Prepárate. Daniel sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó contra la pared. ¿Cuánto tiempo le queda, don Saúl? Unas semanas, hijo, quizás un mes. Depende de su fuerza. Cuida de él y ve preparando tu corazón. Daniel regresó al cuartito con Aarón. Le hizo una sopa caliente. Lo acostó en la cama, bien arropado. Abdías se subió a la cama y se acurrucó junto a los pies de Aarón, sin moverse. Daniel se sentó a su lado. «Hermano», dijo Aarón con la voz débil. «¿Qué te dijo don Saúl?» Daniel no pudo mentirle. A Aarón no se le podía mentir. Su oído captaba hasta el temblor más pequeño de una voz. «Me dijo que estás muy mal del pulmón, Aarón, que te vas a ir pronto con los papás». Aarón sonrió. Una sonrisa llena de paz, casi alegre. «Al fin, hermano, al fin voy a ver a mamá y a papá con mis ojos. ¿Sabes que yo sueño con ellos? En mis sueños yo veo. Yo veo a mamá con su pelo largo y negro y a papá con el violín en las manos. Los veo. No sé cómo, pero los veo. Y ahora voy a verlos de verdad». Daniel se tapó la cara y lloró. «Aarón, no me dejes. Yo no puedo vivir sin ti. Tú eres todo lo que tengo». Aarón buscó con la mano el rostro de su hermano. Le secó las lágrimas. «Daniel, escúchame. Voy a estar contigo siempre. Dios nunca quita del todo a un hermano de otro. Yo voy a estar en cada nota que tú toques. Yo voy a estar en cada aplauso que recibas. Yo voy a estar en el ronroneo de Abdías cuando tú pongas el arco sobre las cuerdas. Yo nunca te voy a dejar, hermano». Los días siguientes fueron un agridulce de dolor y de amor. Daniel dejó de salir a tocar. Cuidaba a Aarón día y noche. Le daba el jarabe, le preparaba caldos, le leía la Biblia, le tocaba el violín muy suavecito para dormirlo. Aarón, cada día más débil, sonreía con los ojos cerrados cuando escuchaba la música. «Toca, hermano, toca. Eso es medicina para mi alma». Los vecinos del barrio, al enterarse, empezaron a llevar comida al cuartito. Doña Petra, la vieja costurera de la esquina, les mandaba caldo cada día. Don Jacinto, el zapatero, les dejaba pan fresco. Gente que los hermanos ni siquiera conocían bien, llegaba con algo en las manos. «Es lo menos que podemos hacer, muchacho. Ustedes nos regalan música todo el año». Daniel lloraba de gratitud. Una noche, ya muy entrada la madrugada, Aarón despertó a Daniel con una voz muy débil. «Hermano, ven, siéntate aquí a mi lado». Daniel se incorporó rápido. Se sentó junto a la cama. Le tomó la mano helada a Aarón. Abdías, a los pies de la cama, no se había movido. «Daniel, yo creo que ya me voy. Siento como una luz muy grande. Y oigo música, una música que nunca había oído». «Aarón, por favor, no. Escúchame, hermano. No tengo mucho tiempo. Te quiero pedir 3 cosas». Daniel asintió, incapaz de hablar. La primera, no dejes de tocar. Nunca, nunca en tu vida dejes el violín. Aunque te duela, aunque no tengas ganas, aunque pienses que ya no tiene sentido, sigue tocando. Porque la música es oración sin palabras, Daniel, y Dios te escucha más a ti cuando tocas que cuando hablas. Lo prometo, Aarón. La segunda, nunca toques solo por dinero. Toca por Dios. El dinero vendrá si Dios quiere. Pero tu música, Daniel, dásela a los que no pueden pagar. A los enfermos, a los pobres, a los tristes. Esa es la música que Dios escucha más.
Lo prometo, Aarón. La tercera, cuida a Abdías. Ese gato es un ángel, hermano. Mamá nos lo mandó el día que se fue. Mientras Abdías esté contigo, yo voy a estar contigo también. Lo prometo, Aarón. Aarón sonrió. Con la mano que le quedaba con fuerza, buscó el violín que estaba sobre la mesa. Tócame algo, Daniel. Tócame el Ave María de Schubert, que tanto me gusta. Quiero irme con esa música. Daniel, con las manos temblándole, tomó el violín. Lo afinó en silencio, conteniendo las lágrimas, y empezó a tocar, suave, dulce, con toda el alma. Las notas del Ave María llenaron el cuartito como una oración que subía al cielo. Abdías ronroneó profundo a los pies de Aarón. Aarón escuchó la música con los ojos cerrados, sonriendo. Cuando Daniel terminó la última nota, Aarón abrió los ojos por última vez. ¡Qué hermoso, hermano! ¡Qué hermoso! Gracias. Y con un suspiro suave, como quien se queda dormido escuchando una canción, Aarón se fue al cielo. Daniel soltó el violín y se arrojó sobre el cuerpo de su hermano llorando. Lloró toda la noche, abrazado a Aarón, con Abdías echado junto a ellos sin moverse, como si también llorara. Al día siguiente, los vecinos del barrio ayudaron a Daniel a enterrar a Aarón en el cementerio donde estaban sus padres. Doña Petra rezó el rosario con él. Don Jacinto le puso la mano en el hombro. «Muchacho, no estás solo, todo el barrio te quiere». Daniel se arrodilló frente a la tumba y puso sobre ella una pequeña flauta tallada en madera, una que Aarón tenía desde niño. «Te vas con música, hermano, como tú querías». Esa noche, solo en el cuartito, Daniel quiso reclamarle a Dios. Quiso preguntarle por qué le había quitado a su hermano, al único que le quedaba en este mundo. Pero entonces recordó las palabras de Aarón. «No dejes de tocar. La música es oración sin palabras». Tomó el violín con las manos temblorosas. Se sentó en el borde de su cama. Tocó. No sabía qué tocar. Tocó lo primero que le salió. Lloraba mientras tocaba. Las notas salían temblorosas, quebradas, como su corazón. Abdías, el gato negro, saltó al regazo de Daniel por primera vez en 12 años. Se echó ahí, sobre las piernas del muchacho, ronroneando suave. Daniel, sin dejar de tocar, lo acarició con una mano mientras con la otra sostenía el arco. «Aarón, ¿me escuchas? Estoy tocando, hermano. No voy a dejar de tocar». Y en el silencio del cuartito, entre las notas del violín y el ronroneo de Abdías, Daniel sintió una paz extraña, como si Aarón de verdad estuviera ahí con ellos. Los días siguientes fueron los más silenciosos que Daniel había vivido. El cuartito, antes lleno de la voz de su hermano, ahora era un eco vacío. La cama de Aarón estaba hecha y vacía. La flauta sobre la mesa, sin tocar. Daniel hablaba solo a veces, como para no perder la voz. «Abdías, hoy tengo que ir a tocar a una boda. Volveré al atardecer». Y el gato lo miraba con sus ojos dorados, serio, como si entendiera. Daniel salió a tocar. Pero ya no tenía a Aarón acompañándolo con la flauta. El sonido era incompleto. Le faltaba una voz, le faltaba un alma. La gente le pagaba, sí, pero menos, porque el dueto ya no existía. Las monedas empezaron a escasear. Daniel no se quejaba, comía poco, compartía lo que tenía con Abdías. «Tú y yo vamos a estar bien, gato. Tú y yo vamos a estar bien». Pero Dios, en su sabiduría infinita, a veces permite que las pruebas lleguen una tras otra. No para destruirnos, sino para llevarnos donde Él quiere, aunque nosotros no lo entendamos todavía.
Una noche, 2 meses después de la muerte de Aarón, Daniel estaba desesperado. No había podido tocar en toda la semana, porque había llovido sin parar. No había monedas, no había pan, no quedaba nada que darle a Abdías. Entonces un vecino le dijo que en una taberna del otro lado del pueblo, un lugar frecuentado por viajeros y gente ruda, pagaban bien a los músicos que iban a tocar. Pero cuidado, Daniel, ahí hay gente mala, borrachos, pendencieros, no es un lugar para ti. Daniel dudó, recordó las palabras de Aarón. Nunca toques solo por dinero, toca por Dios. Pero tenía hambre. Abdías tenía hambre, y él se dijo a sí mismo, Aarón me perdonará, es solo por esta noche. Se vistió con la poca ropa decente que tenía, abrigó a Abdías, que no quiso quedarse en el cuarto y lo siguió, en una bolsita al hombro, tomó el violín y se fue a la taberna. Cuando llegó, el lugar estaba lleno. Olía a licor barato, a tabaco, a sudor. Hombres gritaban, jugaban cartas, se peleaban. El tabernero lo vio entrar con el violín y le dijo, «Tócame algo bueno, muchacho, y te pago bien, pero que sea animado, nada de tu música triste». Daniel se subió a un taburete en una esquina y empezó a tocar. Tocó melodías alegres, canciones populares, piezas rápidas. La gente lo escuchó al principio, algunos incluso bailaron. Las monedas empezaron a caer en el plato que había puesto a sus pies. Daniel pensó con tristeza, «Perdóname, Aarón, perdóname, Señor, solo esta noche». Pero entonces, a medianoche, entró en la taberna un hombre muy borracho. Un hombre grande, grosero, de barba sucia, con los ojos rojos. Se tambaleó por el local gritando insultos a todos. Se acercó a Daniel y le exigió que tocara una canción vulgar, una canción de taberna con letra obscena. Daniel, con respeto, le dijo, «Señor, yo no toco esa canción, le puedo tocar otra». El borracho se enfureció. «A mí no me dices que no, rata, toca lo que yo te mande». Y de pronto, en un arranque de ira, empujó a Daniel del taburete. El violín de don Rafael, el violín de los abuelos italianos, la última reliquia de la familia, se cayó al suelo. Y el borracho, en su furia ciega, puso la bota encima y lo pisó con toda su fuerza. Se escuchó un crujido horrible, como un hueso rompiéndose. El violín se hizo pedazos. Daniel gritó. Se arrodilló junto a los restos del instrumento. Los fragmentos de madera, las cuerdas rotas, el arco quebrado. Abdías, dentro de la bolsita, maulló desesperado. El tabernero se acercó a sacar al borracho. Los otros parroquianos se reían, pero Daniel solo veía los pedazos del violín. Era como si su alma se hubiera roto con él. Tomó los pedazos, los envolvió en un paño, los metió en un saco. Tomó su plato con las pocas monedas que había recogido. Agarró a Abdías en los brazos y salió de la taberna sin decir una palabra. La lluvia había parado. El viento helado le cortaba la cara. Caminó en silencio hasta el cuartito. Cuando llegó, puso los pedazos del violín sobre la mesa. Se sentó en la cama y lloró. Lloró como nunca había llorado en su vida. «Porque Dios», gritó al techo vacío. «¿Por qué me quitas todo? Primero a mi mamá, después a mi papá, después a Aarón, y ahora también el violín. El violín era lo único que me quedaba de mi familia. ¿Qué quieres de mí, Señor? Contéstame». El silencio fue su única respuesta. Solo la lluvia empezando a caer otra vez afuera, y Abdías subiéndose despacio a su regazo, mirándolo con esos ojos dorados tan sabios. Daniel lo abrazó
y lloró sobre el pelaje negro. Perdóname, Aarón. Perdóname por haber ido a tocar por dinero. Esto es mi castigo. Es mi castigo por haberte desobedecido. Y entonces, en medio del llanto, recordó algo más que Aarón le había dicho tantas veces. Dios nunca castiga para destruir, hermano. Dios solo poda para hacer crecer. Daniel respiró hondo. Miró a Abdías. Gato, tú y yo no podemos quedarnos aquí. El casero vendrá a cobrar la renta en una semana y no tengo con qué pagarle. Y sin violín no puedo tocar. Sin tocar no como. Nos tenemos que ir. Al día siguiente, Daniel hizo un pequeño atado con lo poco que tenía. La Biblia de su madre, una camisa extra, la flauta de Aarón, los pedazos del violín roto, algunas monedas que le quedaron de la taberna, un pedazo de pan duro. Cargó a Abdías en los brazos. El gato se dejó cargar dócil como siempre. Se despidió del cuartito con la mirada. Bajó las escaleras. Pagó al casero lo último que tenía y salió a la calle. Fue primero al cementerio. Se arrodilló frente a la tumba de sus padres y de Aarón. Familia, me voy. No sé a dónde. Pero les prometo que no voy a dejar de tocar. Aunque ahora no tenga violín, algún día lo tendré otra vez. Cuídenme desde el cielo. Y Aarón, hermano, perdóname. Voy a cumplir tus 3 promesas. Y empezó a caminar. Caminó durante 5 días. Atravesó aldeas y campos, caminos lodosos y puentes de madera. Pedía trabajo en las posadas, en las granjas, en las casas. Soy músico, pero mi violín se rompió. Sé trabajar en lo que me mande. A veces le daban algo. La mayoría lo rechazaban. Dormía bajo los árboles, con Abdías acurrucado contra su pecho. Le daba al gato la mitad de cualquier pedazo de pan que conseguía. El gato, ya muy viejo, aguantaba el camino con una dignidad que conmovía a Daniel. Eres un compañero de fierro, Abdías, como tu profeta. Al 6.º día, Daniel llegó a un pueblo más grande, hermoso, con calles empedradas y casas de 2 pisos. Se llamaba Villa del Sereno. Preguntó si alguien necesitaba un trabajador. En una panadería, el dueño, un hombre gordo de buena cara, lo miró con atención. Muchacho, me hace falta alguien que cargue los sacos de harina y limpie el horno por la noche. No pago mucho, pero te doy de comer y un rincón para dormir en la trastienda. ¿Te interesa? Daniel aceptó con gratitud. Que Dios le pague, señor. Me llamo Don Ismael. ¿Y tú? Daniel, señor. Y este es Abdías, mi gato. Don Ismael miró al gato negro con curiosidad. ¡Ja! Un gato negro con una sola oreja. Ese gato se ve que ha visto cosas, muchacho. Que se quede también, pero que case los ratones de la panadería. Daniel empezó a trabajar esa misma tarde. Cargaba sacos, limpiaba el horno, barría el piso, lavaba las bandejas. Por las noches dormía en un rincón de la trastienda, sobre unos sacos viejos, con Abdías hecho un ovillo sobre su estómago. La vida era humilde, pero tenía dónde dormir y qué comer. Don Ismael era un hombre de buen corazón, y su esposa, doña Augusta, le regalaba pan fresco cada mañana. Después de unas semanas, Daniel empezó a pensar en el violín. Lo necesitaba. Sin él se sentía incompleto, como si le faltara un miembro del cuerpo. Tomó los pedazos del violín viejo y trató de repararlos, pero era imposible. El cuerpo del instrumento estaba destrozado. Se sentó una noche con los pedazos en las manos y lloró en silencio. Abdías se le subió encima. Lo miró con los ojos dorados. Y entonces Daniel recordó algo.
Aarón siempre le decía que cuando te duele el alma, camina. Dios habla a los que caminan. Al día siguiente, después del trabajo, Daniel salió a caminar por el pueblo. Abdías lo siguió. Subieron por una calle empinada que llevaba a las afueras. Y entonces, al salir del pueblo, Daniel vio algo que le llamó la atención. A unos 100 metros del camino, entre árboles altos, se alzaba una casona grande. Debía haber sido hermosa alguna vez. Era de 2 pisos, con un portón de hierro, ventanas altas, un balcón. Pero estaba abandonada. Las ventanas rotas, las paredes con manchas de humedad, la hierba crecida hasta la altura de la cintura en el jardín, el portón torcido. Daniel se acercó despacio. Abdías, que iba pegado a sus pies, se adelantó. El gato entró por un hueco del portón y se detuvo frente a la puerta principal. Maulló fuerte, como llamando a Daniel. «Abdías, ven acá. Esa casa está abandonada». Pero el gato no se movió. Siguió maullando, mirando hacia adentro. Daniel entró también por el hueco del portón. Caminó despacio por el jardín descuidado. Subió los escalones de piedra. La puerta de la casa estaba entreabierta, colgando de una sola bisagra. Daniel la empujó y entró con cuidado. El interior estaba en ruinas. Muebles rotos, tela de arañas en todos los rincones, una alfombra podrida en el suelo, una escalera de madera que subía al segundo piso. Pero en medio de toda esa decadencia, había algo que llamaba la atención. Un piano viejo, cubierto de polvo, en el centro de lo que habría sido la sala. Estaba entero. Nadie lo había tocado. Y Abdías, el gato, había corrido directo hasta el piano y se había sentado frente a él como esperando algo. Daniel se acercó al piano. Pasó los dedos por las teclas de marfil amarillas por el tiempo. El sonido salió desafinado, pero reconocible. Alguien había tocado música ahí alguna vez. Mucha música. ¿Qué te pasa, Abdías? ¿Por qué querías entrar aquí? Antes de que Daniel terminara la pregunta, escuchó pasos en el segundo piso. Se quedó quieto. El corazón le latió fuerte, pero no era el sonido de un intruso. Eran pasos suaves, como de alguien ligero, que no hacía ruido al caminar. Daniel pensó que podía ser un animal, una rata grande, una lechuza. Se asomó por la escalera. No vio a nadie. «Vámonos, Abdías, esto está raro». Tomó al gato en brazos y salió. Bajó al pueblo. Esa noche, mientras barría el horno, le preguntó a don Ismael por la casa abandonada. «Ah», dijo don Ismael con cara seria, «esa casa. Esa es la casa del violín que llora». «¿El violín que llora?» «Muchacho, deja que te cuente. Hace 100 años en esa casa vivía una joven noble llamada doña Serafina. Era la hija única del señor del pueblo, don Fernando. Una mujer muy hermosa, dicen los viejos. Tenía el cabello rojo como el fuego, los ojos verdes, pero lo más impresionante era cómo tocaba el violín. Su abuelo, que viajaba mucho a Italia, le había regalado un violín de Cremona. Un Stradivarius auténtico, un instrumento que vale una fortuna. Y doña Serafina tocaba ese violín como si estuviera poseída por los ángeles. La gente venía desde ciudades lejanas solo para escucharla. La invitaban a palacios, a conciertos, a la corte del rey. Pero doña Serafina no era feliz. Su padre la había prometido en matrimonio con un noble de otra región, un hombre rico llamado don Sebastián. Ella no lo amaba, pero obedeció a su padre porque así eran las cosas en ese tiempo. La noche antes de la boda, cuando doña Serafina estaba sola en la casa preparándose, don Sebastián llegó a escondidas.
Quería asegurarse de que los cofres de la dote estuvieran completos. Pero algo salió mal. Ella descubrió que él había estado revisando sus joyas. Discutieron. Don Sebastián, que era un hombre codicioso y violento, la mató esa misma noche. La estranguló con sus propias manos. Daniel se estremeció. Pero antes de morir, continuó don Ismael. Ella alcanzó a esconder el violín Stradivarius y las joyas de su madre en algún lugar de la casa. Ella sabía. Ella tenía un presentimiento. Cuando encontraron el cuerpo al día siguiente, se dieron cuenta de que el violín había desaparecido. Don Sebastián juró que él no lo había tocado. Lo metieron a la cárcel por el asesinato, pero siempre afirmó no saber dónde estaba el violín. Murió en prisión 20 años después, sin conseguir el tesoro. Desde entonces dicen que el alma de doña Serafina pena en la casa. En las noches de luna se escucha un violín llorando desde adentro. Una música tan hermosa y tan triste que parte el alma a cualquiera que la oye. Muchos han entrado a la casa a buscar el Stradivarius, porque vale una fortuna. Pero todos han salido corriendo aterrados. Dicen que ven sombras, oyen la música desde rincones vacíos, sienten manos frías. Desde hace 20 años nadie entra, la casa está esperando. Daniel escuchó la historia con el corazón apretado. Esa noche no durmió bien. Pensaba en doña Serafina, en su muerte injusta, en el violín escondido. Pensó en Aarón, en cómo él también había tenido un final amargo, pero con fe. Pensó en sí mismo, en su violín roto. Pensó en Abdías, que había corrido directo al piano como si conociera el lugar. Al día siguiente, después del trabajo, Daniel subió otra vez a la casa. Esta vez entró con más decisión. Abdías lo siguió corriendo hasta el piano, como la vez anterior. Daniel se sentó en el banco del piano y empezó a tocar suavemente con un dedo. Una melodía simple, triste. Abdías ronroneó profundo. «Doña Serafina», dijo Daniel en voz alta, «yo no sé si existe, pero si existe yo vengo en paz. No busco su tesoro. No vengo por el violín Stradivarius. Yo también soy músico. Mi violín se rompió hace unos meses. Mi hermano murió antes de eso. Yo entiendo su dolor, señora, aunque el mío sea distinto. Solo venía a visitar la casa. A veces los músicos nos reconocemos entre nosotros, aunque uno esté vivo y el otro muerto». Daniel se quedó un rato en silencio. Luego tocó un poco más en el piano, con esos dedos suyos de violinista que sabían buscar las notas. Tocó el Ave María que había tocado para Aarón en su última noche. Lo tocó despacio, con toda su alma. Abdías, frente al piano, escuchaba en silencio. Daniel volvió al día siguiente, y al otro, y al otro. Cada tarde subía a la casa después del trabajo y se sentaba al piano. Le hablaba a doña Serafina aunque no la viera. Le contaba su vida. Le hablaba de Aarón. Le tocaba el piano. No buscaba nada. Solo quería tener un lugar donde la música volviera a vivir, aunque fuera en un instrumento prestado, en una casa ajena. Después de 2 semanas de visitas, pasó lo que tenía que pasar. Era una tarde de luna llena. Daniel había tocado el piano durante casi 1 hora. Abdías estaba echado a sus pies. De pronto, el gato levantó la cabeza y maulló hacia la escalera. Daniel volteó. En lo alto de la escalera, bajando despacio, se veía una figura. Una mujer, vestida con un vestido blanco antiguo, largo, con encajes. Tenía el cabello rojo cayendo sobre los hombros. Su rostro era hermoso pero pálido, y los ojos verdes tenían una tristeza infinita. Llevaba un violín en los brazos.
Daniel se quedó sin aliento. Quiso correr, pero no pudo moverse. Apretó la cruz pequeña de madera que llevaba al cuello, la que Aarón le había hecho años atrás. Abdías se mantuvo quieto, mirando a la mujer con esos ojos dorados, sin miedo. La figura llegó al pie de la escalera. Se detuvo. Miró a Daniel con una ternura que el joven no esperaba. «Tú eres el que toca mi piano todas las tardes». Daniel asintió sin poder hablar. «Muchacho, llevo 100 años esperando a alguien como tú». Daniel recuperó la voz. «Doña Serafina, ¿es usted?» «Sí, hijo, soy yo». «Señora, yo no busco su tesoro. Yo le juro que no vengo por el violín. Solo vengo a tocar el piano porque mi propio violín se rompió, y esto me ayuda con el dolor». La figura sonrió con una dulzura tan triste que casi hizo llorar a Daniel. «Lo sé, hijo, lo sé. Por eso estoy aquí. Por eso no te asusté. Durante 100 años he escuchado cómo subían hombres a esta casa buscando mi Stradivarius. Hombres codiciosos, hombres de corazón oscuro. Los he espantado a todos. Pero tú subiste a orar. Tú tocaste mi piano con amor. Tú lloraste por mí sin conocerme. Y el día que mencionaste a tu hermano Aarón, el ciego, algo dentro de mí se rompió». Daniel escuchó con lágrimas en los ojos. «Mi hermano menor, Lucio, también era ciego», dijo doña Serafina con la voz quebrada. «Era un músico también. Tocaba el arpa con unas manos divinas. Murió de niño, de una fiebre. Cuando tú me contaste de Aarón, yo supe que Dios te había traído a mi casa, porque tú y yo somos hermanos en el dolor». La figura extendió una mano espectral. «Muchacho, ven conmigo». Daniel se levantó. Caminó detrás de doña Serafina por los pasillos de la casa en ruinas. Abdías iba con ellos, sereno. Subieron las escaleras. La figura lo llevó hasta una habitación en el segundo piso. Una alcoba con un gran armario de madera tallada. Doña Serafina señaló el armario. «Dentro hay un fondo falso. En mis últimos minutos, antes de que Sebastián entrara a matarme, escondí allí el violín que mi abuelo me regaló. Un Stradivarius, hijo. Un instrumento que vale más que 1000 casas. También escondí las joyas de mi madre, mis collares, mis anillos de oro, todo lo que tenía». Daniel se acercó al armario, abrió las puertas con cuidado. El interior tenía viejos vestidos colgando, raídos por el tiempo. Siguiendo las indicaciones del espíritu, empujó la pared del fondo. Se escuchó un clic suave. La pared se abrió como una puerta secreta. Adentro, apenas cubierto por polvo y un paño de terciopelo negro, estaba el estuche de un violín. Daniel lo sacó con manos temblorosas. Lo abrió. Adentro, reposando sobre terciopelo rojo, estaba un violín, de una madera tan oscura que parecía negra, con un barniz que todavía brillaba después de 100 años, con una inscripción por dentro que decía Antonius Stradivarius Cremonensis. Era auténtico, era un Stradivarius. Al lado del estuche había un cofrecito pequeño. Daniel lo abrió. Adentro brillaban collares, anillos, aretes, todos de oro y piedras preciosas. Daniel se arrodilló. «Doña Serafina, esto es demasiado. Yo no merezco tanto». «Hijo, no es para que te enriquezcas. Es una misión. Escúchame bien. Este violín no es para ti solo. Es para que toques donde la gente no puede pagar. Iglesias pobres, hospitales, asilos, barrios humildes. Quiero que mi violín sea oído por los que más lo necesitan. Los que no tienen dinero para un concierto. Los que tienen el alma rota como tú y yo.
y el oro y las joyas. Úsalas para ayudar a niños como mi hermano Lucio. Niños ciegos, niños sordos, niños que nadie quiere porque tienen algún problema. Enséñales música, hijo. Dales lo que Dios te dio a ti. Daniel asintió llorando. Lo haré, doña Serafina. Se lo prometo por la memoria de mi hermano Aarón. La mujer sonrió. Y entonces algo increíble sucedió. Doña Serafina empezó a brillar suavemente, como si una luz tibia la iluminara desde adentro. Su rostro, que había sido pálido, empezó a tener color. Sus ojos verdes se llenaron de paz. Gracias, Daniel. Al fin podré ver a mi Lucio en el cielo. Al fin podré abrazar a mi abuelo. Al fin podré ir a Dios. Miró a Abdías. Y gracias a ti también, gatito. Tú sabías desde el principio. Los animales siempre saben. La figura se desvaneció en esa luz tibia que subió hacia el techo y desapareció. Antes de irse del todo, Daniel escuchó una última voz flotando en el aire. Y ten cuidado, muchacho. Cuando el violín vuelva a tocar, vendrán corazones oscuros que querrán quitártelo. Como Sebastián quiso quitármelo a mí. Dios estará contigo. Tu gato estará contigo. No tengas miedo. Daniel se quedó solo en la habitación, con el Stradivarius en las manos y Abdías ronroneando a sus pies. Lloró. Lloró de gratitud, de tristeza, de esperanza. Lloró por Aarón, por sus padres, por doña Serafina, por Lucio, por todos los muertos que amaban la música y ya no podían tocarla. Los años pasaron. Daniel, ahora con 29 años, había cumplido cada promesa. Después de descubrir el violín, lo primero que hizo fue mandar a arreglar el violín viejo de su padre, los pedazos que todavía tenía, no para tocarlo, sino para guardarlo como reliquia. Después, con parte del oro y las joyas, fundó en Villa del Sereno una escuela de música gratuita para niños ciegos, sordos y con otros problemas. La llamó Escuela Aarón, en memoria de su hermano. La escuela fue un éxito, niños de toda la región venían. Daniel les enseñaba con la misma paciencia con que Aarón le había enseñado a él. Toca la nota, hijo, no la que crees que es, la que sientes. La música no es lo que ves, es lo que oyes en el alma. Los niños florecían. Algunos aprendieron a tocar el violín, otros la flauta, otros el piano. Varios, con el tiempo, se volvieron músicos profesionales. Y Daniel, con lágrimas en los ojos, pensaba siempre: Aarón, estoy cumpliendo tu palabra, hermano. Con el Stradivarius, Daniel tocaba cada domingo en una iglesia pobre del pueblo, una misa donde iban los más humildes. Tocaba después de la comunión piezas tan hermosas que la gente lloraba en silencio. Nunca cobró una moneda por esa música. Y muchos viernes por la tarde visitaba el hospital del pueblo, tocando en las salas de enfermos, tocando para los que ya no iban a salir de ahí. Les traía consuelo con las notas del violín más famoso del mundo. Se casó con una joven del pueblo llamada Lucía, una maestra de escuela dulce y paciente, que lo había conocido en la iglesia y lo había amado desde el primer domingo que lo vio tocar. Tuvieron 2 hijos. El primero lo llamaron Aarón, como el tío que no conoció. La segunda, Serafina, como la dama que liberó el violín. Y Abdías, el gato negro de la oreja partida, ya muy viejo, seguía reinando en la casa. Ahora pasaba sus días dormido en la falda de Aarón hijo, como había estado antes en la falda de Aarón tío. Pero como había advertido doña Serafina, la fama del Stradivarius llegó lejos. En la ciudad grande, un empresario musical llamado don Valentino Salce, un hombre codicioso y astuto,
escuchó de un violín mágico que se tocaba cada domingo en un pueblo perdido. Viajó a Villa del Sereno, se escuchó a Daniel tocar. Identificó con sus ojos de experto que era un Stradivarius auténtico, valorado en una fortuna. Don Valentino ofreció comprárselo. Daniel se negó con amabilidad. Ofreció más dinero. Daniel dijo que el violín no estaba en venta, que era para los pobres. Don Valentino insistió durante meses. Visitó a Daniel varias veces. Finalmente, al ver que por las buenas no conseguiría nada, decidió que lo conseguiría por las malas. Contrató a un hombre ágil y silencioso, un ladrón profesional llamado Mateo, para que se infiltrara en un concierto que Daniel iba a dar en la iglesia y robara el violín en el momento justo. El plan era simple. Durante el intermedio, cuando Daniel dejara el violín sobre una mesa lateral, Mateo tomaría el instrumento y escaparía por una ventana. Don Valentino lo esperaría afuera con un carruaje. La noche del concierto llegó. La iglesia estaba llena. Daniel había tocado la primera parte del programa magistralmente. La gente aplaudía. Daniel dejó el violín sobre una mesa lateral y fue a descansar un momento atrás del altar. Lucía estaba con los niños en la primera fila. Abdías, que a pesar de tener ya más de 17 años, seguía acompañando a Daniel a todos lados, estaba echado sobre un ropero viejo que había en la sacristía, donde siempre se subía, como si fuera su trono. Mateo, disfrazado de asistente, se acercó sigilosamente a la mesa del violín. La gente en el otro lado de la iglesia no lo veía. Estiró las manos hacia el estuche abierto. Sus dedos casi tocaban el Stradivarius. Pero Abdías, desde lo alto del ropero, había notado todo. Sus ojos dorados brillaban. En un impulso final de fidelidad, con todo el peso de sus años, el gato negro saltó del ropero directamente sobre el rostro del ladrón. Le clavó las garras en la cara con una fuerza tremenda. Mateo gritó de dolor. Cayó hacia atrás, tirando la mesa. El violín resbaló en el estuche, pero no cayó al suelo. Abdías siguió aruñando al hombre hasta que éste, aterrorizado y sangrando, salió huyendo por la puerta lateral. La gente se alarmó. Daniel corrió a ver qué había pasado. Encontró a Mateo huyendo, a Abdías regresando despacio hacia el altar, con unas gotas de sangre en las garras, y el Stradivarius intacto sobre la mesa inclinada. Lucía abrazaba a los niños, asustada. Las autoridades encontraron a Mateo poco después, con el rostro todavía ensangrentado, tratando de subir al carruaje donde lo esperaba don Valentino. Ambos fueron arrestados. Don Valentino confesó todo. Fue juzgado y condenado. Perdió parte de sus bienes en multas que el juez destinó por ley a la escuela Aarón. Daniel, al día siguiente, cargó a Abdías en brazos. El gato estaba cansado, muy cansado. Sus ojos dorados ya no brillaban con la misma intensidad. «Viejo amigo, ya es suficiente. Descansa ahora. Me has salvado más veces de las que puedo contar». Abdías vivió un año más. Vivió viendo crecer a los hijos de Daniel, durmiendo al sol en el patio, siendo mimado por todos. Una mañana de primavera, Daniel entró a la cocina y encontró a Abdías acostado en su esterilla, quieto, con los ojos cerrados. Se había ido al cielo en la noche, silencioso como siempre, digno hasta el final. Daniel lo enterró en el jardín, bajo un árbol de cerezo que acababa de florecer. Forjó una pequeña placa de bronce que decía: «Aquí descansa Abdías, el profeta gato. Llegó el día que murió una madre. Se fue el día que terminó su misión. Fiel hasta el último ronroneo».
Los años siguieron pasando. Daniel se volvió famoso en toda la región, no por su fortuna ni por el Stradivarius, sino por su generosidad. La escuela Aarón tuvo decenas de estudiantes, muchos de ellos, niños que habrían sido ignorados por la sociedad, se convirtieron en grandes músicos. Cada vez que uno daba un concierto en la ciudad grande, Daniel iba a escucharlo con lágrimas en los ojos, pensando siempre en Aarón y en Lucio. Un día, ya siendo Daniel un hombre de 40 años, regresó al viejo barrio donde había vivido con Aarón. El cuartito alquilado todavía estaba ahí, ahora con otros inquilinos. Visitó la tumba de sus padres y de su hermano. Puso flores frescas. Puso una pequeña placa nueva que decía: Aarón, te dije que no dejaría de tocar. No lo he hecho y nunca lo haré. Con respeto y ayuda de los sepultureros, trasladó los restos de Aarón al cementerio de Villa del Sereno para que descansara cerca de él, cerca de Lucía, cerca de los niños, cerca del lugar donde la música volvió a nacer. Junto a Aarón, enterró también los pedazos del violín viejo de su padre, para que hermano e instrumento estuvieran juntos para siempre. Los vecinos de Villa del Sereno, los que todavía viven, cuentan que en las noches tranquilas, cuando alguna brisa suave pasa por el jardín de la escuela Aarón, se escucha un violín tocando muy bajito. Una música tan dulce, tan triste, tan hermosa, que las flores parecen inclinarse para oír mejor. Dicen que es doña Serafina, desde el cielo, acompañada por Aarón y Lucio, tocando juntos para los niños sordos y ciegos que duermen en el internado. Y dicen también que sobre la tumba de Abdías, a veces, en las noches de luna llena, se ve pasar una sombra pequeña, silenciosa, con una oreja partida, vigilando como siempre, fiel como siempre, fiel hasta la eternidad. Y dicen también que cuando algún niño pobre, sordo o ciego, huérfano o abandonado, llega a las puertas de la escuela Aarón pidiendo que le enseñen música, los descendientes de Daniel los reciben con estas palabras, que él les enseñó a repetir y que repiten generación tras generación. No te avergüences de tu cuerpo, hijo. No te avergüences de lo que te falta. Dios no se fija en lo que no tienes. Él se fija en lo que sí tienes. Y tú tienes un alma que sabe cantar. Eso es lo único que importa. Aquí te vamos a enseñar a tocar. Y vas a descubrir que la música es la oración más alta que el hombre puede elevar al cielo. Porque cuando no nos alcanzan las palabras para hablar con Dios, las notas sí llegan. Ven. Entra. Aquí Dios te espera. Amigos, si han llegado al final de esta historia, dale like, compártela con quien esté pasando por un momento difícil y suscríbete para más historias como esta. Y recuerda siempre, hay más historias esperándote en tu pantalla. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.